Buenas tardes, estimados estudiantes y personas del público general y aquellos que nos ven a través del Facebook de la Facultad de Letras. Hoy contamos con el señor Víctor Carvajal Vega. Es miembro, trabaja con el Consejo Nacional de Rectores, ha estudiado filosofía y está terminando la tesis en economía. Y hoy nos va a hablar sobre el Sistema Nacional de Innovación, el verbo, el resultado y el papel de la filosofía. Esta conferencia está en el marco del curso de la Escuela de Filosofía, Tecnología y Desarrollo, Tecnología y Desarrollo, una perspectiva filosófica. Y entonces damos la gracia al señor Víctor Carvajal por su presencia y le doy la palabra para que inicie su exposición. Muchas gracias, profesor Álvaro. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes para hablar de este tema de innovación y cuál podría ser el aporte de filosofía en el desarrollo y en mejorar las interacciones que se dan en el Sistema Nacional de Innovación. La estructura de la conferencia es abordar un poquito cómo se puede entender la innovación desde economía. Luego abordamos cuál es la historia, sobre todo hay dos esfuerzos grandes del país. El primero en 2007, que se hizo un mapa de innovación, y ahí se encontraron varios resultados, y posteriormente, en el 2022, se hizo un esfuerzo en conjunto con el MISID, con ARE y con el SENAT, en el que derivó de otro documento en el cual se expresa cuál es la condición del Sistema Nacional de Innovación en el país. Entonces, lo primero que hay que entender, primero que uno debería de saber cuando habla de innovación, es las que está muy relacionado con las estructuras productivas. En este caso, en esta simplificación, podemos ver, esto nosotros en economía le llamamos la frontera de posibilidades máximas de producción. Esto, cualquier punto por debajo de esta curva es técnica, es decir, qué combinación de factores me pueden llevar hasta la frontera, que es, en teoría, donde se debería de producir. Después de la línea, sería lo que abarca por los puntos en que es imposible llegar, pero sí hay una forma de llegar haciendo innovación. ¿Y cómo se puede hacer innovación? Pues esto es una ecuación Cobb-Douglas, y lo que expresa es la combinación de factores entre capital y trabajo que nos pueden dar dos cosas. Si hay innovaciones incrementales, eso quiere decir que en el proceso productivo se encuentran nuevas técnicas para combinar factores, tenemos una innovación incremental. Pero también pueden haber innovaciones desde el punto de vista tecnológico, que es que una tecnología me impulse. De hecho, si ven aquí, la A multiplica. Esto quiere decir que las posibilidades son mucho más anchas de poder llegar a puntos imposibles. Una innovación incremental y una innovación tecnológica se puede volver disruptiva cuando cambia completamente el modelo de producir. Sabiendo eso, que es un triángulo muy pequeñito, apenas una noción de lo que es innovación, pues entonces pasamos a lo que es la exposición. A modo de introducción, la promotora nacional de innovación, antes se llamaba CONICIT, Consejo Nacional para las Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y desde ahí ya podemos ver que ahí puede haber un aporte de la filosofía. ¿De qué tipo? El que inventó el logo decía que la ramita en donde empieza a crecer la hoja es filosofía. Él decía la madre de las ciencias. Nosotros entendemos por eso como la filosofía. Entonces, siempre estaba ahí. Lo que quiero decir es que siempre estaba ahí. A mí me da la impresión, por alguna otra forma, que filosofía nos apartamos de este tipo de temas y me parecen muy importantes y de verdad que está muy bien que se vean en este tipo de cursos. El primer Atlas Nacional de Innovación de 2007 nos brindó esto. Casualmente es un mapa que está vinculado a 5 factores que en aquel momento se buscaron para hablar de innovación en el país, que está ligado a la cultura, la estrategia, la catalización, el financiamiento y la articulación. ¿Qué encontraron? Encontraron
no hablamos aquí de sistema porque ellos no le dieron una visión de sistema, sino que hablamos de un montón de actores que bajo estos pilares contribuyen a que se desarrollen. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que encontraron? O la expectativa hacia futuro. Pensaron que una estrategia que debería seguir el país es entender innovación como un enfoque sistémico. Eso quiere decir de un montón de actores interrelacionados actuando en conjunto para llevar a cabo procesos complejos por etapas y con la participación activa de toda la sociedad. ¿Okay? Entonces, bajo ese espíritu, se crea el Atlas Nacional de Innovación en el 2022 y empezamos con el verbo. ¿Qué es lo que se pensó o qué es lo que se dice del Sistema Nacional de Innovación en cada uno de sus etapas o de los factores que intervienen? De forma global, se puede decir que la innovación es un proceso técnico y es el resultado de un complejo conjunto de relaciones entre actores que producen, distribuyen y aplican diversos tipos de conocimientos. Y este es el esquema básico de los actores que complementan el sistema. Tenemos gobierno, apoyo I+D, infraestructura de conocimiento, financiamiento, que serían los bancos, los sistemas de banca para el desarrollo, por ejemplo, las empresas y el sector externo. Pero uno de los grandes aportes que dio el Atlas Nacional de Innovación en la última versión, decir que hay una dimensión que envuelve todo el sistema como tal, que es el marco institucional. Entonces, al hablar de marco institucional, tenemos que decir que es la forma en que se regula o se incentiva o también se paralizan las interrelaciones en el sistema. Entonces hicimos también una valoración de lo que es la dimensión del marco institucional, pero también abordamos cada uno de estos actores por separado y pues generamos un documento en el que se explican las barreras y cuáles serían las posibles recomendaciones para solventarlas. La primera pregunta que se lleva a cabo es ¿quién es el principal actor en el sistema? Entonces, para innovación, básicamente, todos son actores importantísimos, pero la empresa es en el actor en donde se puede materializar la innovación. Esto genera a veces ruido y lo genera principalmente lo que es la premisa que nosotros manejamos es que nuestro parque empresarial tiene varias cosas. La primera que tiene, y es un gran problema, es que muchas de las empresas que se crean en el país se hacen por sobrevivir. Es decir, son empresitas que están pues generando su día a día, por decirlo así. Entonces tienen menos posibilidades de invertir en investigación y de investigar para mejorar sus procesos productivos. Entonces, nosotros nos genera un poquito de ruido pensar que realmente la innovación se puede dar en las empresas porque tenemos un sistema académico muy robusto, se lo podemos dar después, que invierte mucho en actividades científicas y tecnológicas. De hecho, si ustedes ven ese gráfico, que lo contiene el Atlas, el sector académico siempre está por encima y el sector empresarial está por encima solo de las ONG. Eso es un primer problema para el sistema como tal, en el que nosotros tenemos unas empresas que tienen imposibilidad de generar este tipo de innovaciones. Eso sí, sí las hay. De hecho, si usted se pone a buscar en empresas pequeñitas, inclusive de zonas rurales, se va a encontrar que hay innovaciones, sobre todo incrementales, de los procesos y que van pasando de generación en generación y van mejorando la técnica de producir. Pero deberían de haber, de hecho hay un señor que lo estudia, deben haber en el país innovaciones disruptivas que la gente no conoce. Pero lo normal es encontrar casi siempre incrementales. Esta es la inversión de I+D, en que de nuevo el sector académico siempre está por encima de todos los sectores. Y
las empresas. Si ustedes notan, en 2014 se cruzaron, pero eso muy posiblemente son empresas de capital extranjero que invierten y que además llevan esos valores a extremos muy altos, pero ve que lo dejaron de hacer por alguna razón. Dentro del marco institucional, que es donde se dan todas las interrelaciones y lo que estipulan cómo se va a relacionar cada uno de los actores, se encuentran algunos problemas. Y desde aquí ya pueden empezar a decir qué podría aportar filosofía. Y lo primero es que el concepto de innovación está muy lleno de abstracción, a tal punto que en una de las leyes, recuerdo bien, que es la del Banco para el Desarrollo, se dice que ellos están en capacidad de financiar ideas. Todos sabemos qué pasa, usted llega a un sector financiero y dice que tiene una gran idea y no tiene nada materializado, simplemente no te van a dar dinero para financiarla. Ese nivel de abstracción a veces se vuelve muy abstracto y a veces muy limitado dentro del marco institucional. Entonces, uno de los primeros campos en el que pueden relacionarse filosofía para aportar al sistema, casualmente es pensar en la noción de innovación que se tiene que tener para el país, una adaptada a nuestras posibilidades y entendiendo los limitantes que se tienen, quitando la abstracción y también expandiendo el concepto hacia otros límites que el mismo marco institucional bloquea. Este fue un aporte que pusimos ahí sobre la sociedad desescolarizada, que es de tanto tratamiento que se le dio al concepto, pues termina perdiendo su sentido. ¿Y qué es lo que provoca? Que un montón, que cada uno de los actores, como pasó en el primer Atlas, pues trabajen por sí solos, de su lado, pues pueden hacer cosas muy buenas, como la universidad de las mismas empresas o cualquier otro actor. Pueden generar nuevas ideas para poder interrelacionar, pero si no está claro en los límites, por ejemplo, en las leyes de propiedad intelectual, o si no está claro cómo la universidad puede vincularse al sector productivo, hay un gran problema, porque terminan los actores sin poderse compenetrar unos con otros, sin poder articular trabajo. Entonces, ahora vamos a ver los resultados del Atlas Nacional de Innovación del 2022. ¿Y cuáles fueron las principales barreras que expresaron los especialistas en cada uno de los pilares? Entonces, por ejemplo, el marco institucional, ¿qué fue lo que más dijeron? Se saturó en la información y ellos creen que hay desincentivos para generar innovación. La metodología que siguió esta investigación fue preguntar a las personas expertas de cada uno de los campos y que expresaran cuáles eran los mayores problemas que ellos identificaban. Para este particular, identificaron desincentivos desde el marco institucional, confusión, abstracción y poca claridad en el concepto de innovación, incertidumbre en los procesos de innovación, un marco institucional estático. Esto quiere decir que el marco no se mueve a la misma velocidad de lo que necesitan las interrelaciones en el sistema, limitaciones en el diseño de las leyes vinculadas a innovación, esto era lo que les venía hablando, falta de una visión sistémica para innovación, seguimos arrastrando el problema de 2007, y limitaciones relacionadas con la ejecución dentro del sistema. Eso es todo vinculado hacia el marco. En el sector gubernamental se encontraron limitaciones en el diseño de la estrategia de innovación, insuficientes mecanismos de vinculación o coordinación entre los actores, insuficiente infraestructura y servicios que apoyen innovación, exceso de burocracia, limitaciones en colocación de recursos, insuficiente apoyo o respaldo a los programas e iniciativas de innovación y dificultad de identificar responsables para ejecutar las acciones dentro del SNI. Esta última es muy importante porque lo que da o la pauta que puede dar el gobierno en esto es decir, cuáles sectores deberían estar aportando más de un lado y cuáles más de un otro, una visión sistémica y de apoyo de cada uno de los actores. El sistema educativo, que es de interés aquí, insuficiente entrenamiento en el talento humano, debilidad en la formación del pensamiento en el diseño y la innovación, escasa formación, habilidades y competencias tecnológicas, actualizaciones curriculares faltan, y en menor medida hablaron sobre el retroceso del desarrollo educativo
y en el modelo educativo del país, que ya sabemos que presenta dificultades. Desde la creación de I+D, que se identificó dificultad de vinculación académica con los sectores socioproductivos. Generalmente aquí uno encuentra discusiones de, ok, nosotros podemos desarrollar esta idea, puede estar muy bien, apoya al sector productivo, pero a la hora de llevarlo a las empresas, la pregunta que salta es, ¿quién gana a partir de esto? ¿Gana la universidad? ¿Gana la empresa? ¿Cómo nos repartimos lo que se produce además, las mejoras tecnológicas? ¿Quién se lleva la mejor parte en términos monetarios de estos nuevos aportes? Esas discusiones se pueden llevar o se pueden corregir en el marco institucional o se pueden corregir desde políticas gubernamentales. También señalaron insuficientes recursos para la generación de I+D, ahora completamente más limitados todavía. Limitaciones en la difusión del conocimiento. Eso ya es un problema relacionado con la forma en que nosotros divulgamos lo que encontramos en las investigaciones, barreras en las políticas de investigación, insuficiente educación para emprender y limitaciones administrativas para generar investigación. Y una importantísima es la fuga de talentos, que ya es un tema que se ha hablado mucho en el país y que ha profundizado después de la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público. No hay incentivos suficientes, la gente se va y profundizan los problemas en el sistema. Sector financiero, básicamente, falta de recursos, y los recursos, pues, esto es importantísimo. En este momento, cuando analizamos Banca para el Desarrollo, nos cuenta que muchas de los fondos colocados son dados a empresas que no están haciendo innovación. Entonces, no está cumpliendo con bueno, hasta ese momento, no sé si ha cambiado algo, no está cumpliendo como con el mandato de generar fondos para innovación, y tiene todo el sentido por dos cosas. Primero, la innovación lleva riesgos porque la materialización de una idea nueva pues no genera la certidumbre necesaria para uno ir sin riesgo a poner recursos. Eso por un lado. Y lo segundo es que, y esto ya es propio del sistema en ese momento, era que los mismos encargados de colocar los fondos para el sistema de desarrollo, de la banca para el desarrollo, perdón, tienen su propia cartera de crédito. Entonces usted pone a competir para dar recursos a una banca que tiene sus propios productos y otra que es para banca estatal de desarrollo. Entonces, al competir, generalmente se va a elegir pues la cartera propia. Estas son las barreras en el apoyo al I+D+I, insuficientes instancias para soporte y capacitación y apoyo de la investigación y desarrollo, insuficiente apoyo no financiero a la innovación, dificultades en el asesoramiento para la gestión de la innovación, insuficientes recursos para el proceso de I+D, y limitaciones de capacitación y transferencia en conocimiento dirigido a pymes. Estos son cómo se puede desarrollar una empresa nueva. La experiencia de nosotros es, primero, que los trámites son muy engorrosos al tratar de abrir una empresa, por más pequeñita que sea. Se genera, por la burocracia, se generan otro tipo de problemas. Y además de eso, no hay un acompañamiento. Entonces, generalmente las empresas en el país tienen una vida como de 3, 4 años por ahí. Cuando ustedes vean una empresa pequeñita que sobrevivió más de 4 años, es la excepción. Es la excepción, y de verdad que hicieron un esfuerzo importante por llegar ahí. Barreras en la innovación orientadas al sector empresarial, que también las hay. Dificultades para generar desbordes. Eso quiere decir, nosotros podemos imaginarnos una empresa grande que venga a una zona francas, empieza a generar su actividad económica y necesita de otras empresas, puede ser nacionales, aunque casi que no se da, es difícil que pase. Y en la dinámica de ellos esperan tener socios comerciales que puedan atender sus demandas, pero si son empresas tecnológicas, pues se necesita también que ese desborde llegue a las empresas más pequeñitas. Eso cuesta que se dé ahí mucho, por varias razones, pero eso limita al Sistema Nacional de Innovación como un todo. Carencia de estudios de inteligencia competitiva, altos costos de formalización.
comprensión insuficiente de las ventajas de la diferenciación empresarial por medio de la innovación. Esto tiene mucho sentido en esta comprensión insuficiente de las ventajas. Cuando usted se diferencia, hay una ecuación en economía que es costo marginal igual ingreso marginal. Eso es como lo más básico en el proceso productivo. Eso quiere decir que usted trata de llevar los costos marginales, que eso quiere decir que al añadir factores de producción me cuesten menos y eso se iguale al ingreso marginal. Si nosotros, por alguna razón, logramos innovaciones incrementales o tecnológicas, hacen que esos costos marginales bajen. Y al hacerlo, pues se diferencia de los demás, primero porque se pueden generarse innovaciones también del producto, pero además de eso, el precio baja comparado a los otros procesos productivos en las industrias. Y esa diferenciación, obviamente, si hay un precio más bajo, puede crear condiciones nuevas para esa empresa. De hecho, así se comportan los monopolios de una u otra forma. Ok, sabiendo entonces estas barreras, si quieren vamos aquí por otro comportamiento contrasistémico, escasa información, habilidades y competencias tecnológicas. Esto es para la parte empresarial. Sabemos que tiene problemas y que además sabemos que debería ser el actor donde más se logre materializar las ideas innovadoras. Entonces podemos pensar ahora, ¿qué pasa con filosofía? ¿Cuál es el papel? Yo no sé por qué hay como no sé si es mi percepción, pero se cree que filosofía está muy aparte de estos temas y realmente eso es un error que tenemos como país y creo también que pasa mucho desde nuestra manera de entender la filosofía. Como decir, nosotros nos apartamos de este tipo de cosas tecnológicas, del aporte que puede dar filosofía más allá de la ética, la cuestión como inteligencia artificial o este tipo de cosas. Entonces yo les traigo un mapita que habla sobre el desarrollo tecnológico, pero desde la educación superior. Entonces, esto es un mapa que involucra las 4 áreas, que mal se les dicen STEM, pero que tienen tecnología, ciencia, matemáticas, ingeniería, y esto muestra las interrelaciones que se dan para llegar a objetivos propuestos tecnológicos, por decirlo así. Y aquí encontramos filosofía, esto a mí me encanta, que es como como que a mí me concilia mucho en el papel de la filosofía que puede brindar a las partes tecnológicas. Entonces, según este mapita, por ejemplo, aquí en el pensamiento ingenieril tenemos a la filosofía, ¿qué tipo? Aportando a la robótica, a la modelación, a la programación y a la realidad aumentada. Entonces, sí, hay muchos espacios en el que se puede dar, y bueno, y eso también se puede pensar desde el punto de vista de la ética y del pensamiento crítico, que es muy importante. Es muy importante para poder generar innovaciones, sobre todo disruptivas, porque ¿qué está pensando críticamente? Pues no está conforme con lo que está pasando. Eso por un lado. Y luego, si ustedes ven como el nacimiento de la innovación, que es traer una idea y poderla materializar, hay mucho de filosofía que puede aportar ahí. Pero yo, entonces, lo que hice fue distinguir 4, o bien 8 campos de acción que la filosofía podría contribuir. Primero, contribuir al marco institucional en su dimensión económica, educativa y cultural, de la pertinencia de la innovación y los beneficios que puede traer a la sociedad. ¿Cómo se puede llevar a fortalecer el sistema educativo? ¿Cómo se puede crear un nuevo concepto adaptado hacia la innovación y que pueda facilitar no solo la interacción, sino resolver los problemas históricos, estructurales que tienen cada uno de los sectores? Que sabemos que cada uno tiene sus particularidades y es muy bueno que se esté pensando, que se esté hablando y que se esté evaluando de manera continua las características y cuál puede ser el aporte de cada uno de estos sectores. Reflexión sobre los réditos de la innovación y el vínculo entre la academia y los sectores productivos. A mí, bueno, hace poco, yo estoy realizando otra investigación de las habilidades y capacidades científicas y tecnológicas y le pedí a las universidades que me mandaran una lista de acciones que se generan en conjunto con el sector productivo. Bueno, no puedo terminarla de
procesarla porque es mucha información. Entonces se da, pero a veces una crítica que se le da a las universidades es, ¿por qué es que no se mezclan o por qué no trabajan en conjunto con los sectores productivos? Bueno, puede que haya, efectivamente hay un problema, pero también falta divulgar, falta decir qué estamos haciendo, falta decir qué podemos contribuir y en qué se puede favorecer la academia con este vínculo con los sectores empresariales, más allá de los recelos y todo lo que pueda existir. Propiciar un mayor reconocimiento y aceptación al valor intrínseco que tiene la investigación. Eso es difícil, sobre todo cuando hay desincentivos para la parte académica y cada vez más limitaciones de presupuesto y todo, pero siempre es importante estar propiciando debates, propiciando este tipo de espacios para hablar de cuál es el valor simplemente de poder investigar. Hay gente que cree que el ejercicio investigativo es casi como una maquila. Me genera como algún cierto grado de impotencia saber que investigación es una actividad compleja. 4 más, fortalecimiento del enfoque interdisciplinario de la investigación. Casualmente este Atlas es producto de la interacción, bueno, yo soy economista, otra muchacha también es economista, el señor de la metodología fue un sociólogo, una muchacha que participó en tecnología de la salud, de promoción de la salud, perdón, y el representante del Senado es ingeniero mecánico. Entonces, esa combinación enriqueció el trabajo y ese aporte interdisciplinario a las cosas que se pueden hacer, de verdad enriquece mucho cualquier producto. Y además, genera la posibilidad de ver cosas más allá. Democratización del conocimiento para que la academia resulte más accesible para las personas. Yo no sé si ustedes al investigar, a mí me pasa mucho que hay algunos artículos científicos que se tienen que pagar para poder acceder a ellos y generalmente son los que tienen una información más importante. Hay que discutir sobre eso también. Fomentar el pensamiento crítico, capacidades requeridas para el desarrollo y la maduración del SNI. Sin duda, eso lo puede hacer filosofía, siempre lo ha hecho. Creo que el aporte está importantísimo, hacerlo notar, tal vez sea importante que los programas formativos encaucen el cambio tecnológico. Este a mí me gusta mucho porque, sobre todo al investigar sobre el otro proyecto, pues me da cuenta que los países más adelantados al hablar de procesos tecnológicos para generar como interés entre los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, lo que hacen es combinar cuestiones de la historia de su propio país con tecnología. Entonces, hay una experiencia que me gusta mucho, una coreana, en el que ponen a analizar a los niños o a los jóvenes una máquina que ellos tenían con la cual ganaron una guerra, que lanza flechas, por decirlo así. Y ponen a los niños jóvenes a estudiar la historia de Corea, adaptando las capacidades tecnológicas. Entonces, por medio de una metodología de educación muy diferente a la de nosotros, pues se ponen a calcular cuánta pólvora se necesitaba, cuál fue la dirección que tomaban las flechas y por qué esa máquina fue importante. Entonces, a partir de esos conocimientos históricos, hay nueva formación tecnológica. También pasa, por ejemplo, en otros países que han abierto este tipo de debates, se van humanidades combinadas con cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey acaba de aprobar una maestría en ese sentido. Entonces, se lo tomé de un artículo del profesor. Dice, una cultura de innovación se aplica en entornos dinámicos y cambiantes que generan una forma de actuar y de pensar. Además, desarrolla y establece valores y actitudes de empresa, suscita procesos, asume e impulsa ideas para suponer rupturas con lo convencional y la tradición. Y casualmente eso es lo que busca este enfoque sistémico, tener la posibilidad de ponernos de acuerdo como sociedad para generar mayores réditos y que después cada una de las partes se vea beneficiada. Básicamente, estas son las referencias y la presentación que les traje.
sé si el profesor si va a abrir algún espacio para preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias, don Víctor. No sé si tienen preguntas ustedes. ¿No se les ocurre nada? Yo creo que sí. ¿No? Bueno, voy a comenzar. Primero una pequeña duda. Cuando dijiste que fue un estudio de encuesta o de entrevista. Bueno, efectivamente hicimos las dos, unas entrevistas a las personas que efectuaron el primer Atlas y también se le hicieron encuestas a cada uno de los actores principales, gente que representaba muy bien a cada uno de los actores. Sí, entonces bueno, entonces son a empresarios, a universitarios, A gente de la a gente banca, de sí, sí, ok, a sí. gente que en apoyo y más de, a un montón de gente participó. Sí, creo que se capturaron como 800 respuestas. Sí, es un montón. Sí, ese está muy significativo porque es que ustedes, cuando vimos el informe del estado de la innovación, de la ciencia y tecnología de- del estado de la nación, hay como que los obstáculos que se presentan aquí son muy semejantes, ¿verdad? No ha cambiado, no ha cambiado mucho, se parecen mucho todavía a los años 70, ¿verdad? Habíamos visto que el vínculo entre la innovación, entre el sector universitario y el sector productivo de la década del 70 era del 11%, ¿verdad? Y que en el 2014 era del 12%, o sea que solo aumentó un 1% ese vínculo, ¿no? Entonces es muy interesante, aunque sí había una diferencia, porque bueno, puede ser que sea por el año 2014, en el que hubo un incremento del 15 como el 30% de inversión del sector empresarial a inversión en I+D, que fue como un salto muy significativo, pero como dices ahora, eso se estancó. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. es muy interesante las razones por las que se estancó, digamos, ese proceso. Sí, entonces, pareciera como que no hemos logrado, aunque ya hay diagnósticos y demás, ¿verdad? No hemos logrado superar los diagnósticos. ¿Por qué podría ser que no hayamos logrado superar lo que dicen ya los diagnósticos? Porque ya hay suficiente información, ¿verdad? Casi todos los informes coinciden en los problemas. Bueno, esa es una duda que me surge, ¿verdad? Bueno, se lo hago a ellos porque podrían inferir de las lecturas y demás, pero a vos, Sí, a mí lo que me parece, bueno, una de las cosas que encuentra el documento es que sí hay muchas acciones, hay, por decirlo así, algún tipo de evolución, hay cambios significativos, pero todo es muy aparte. Es decir, los actores conversando entre ellos mismos, nada de interrelación. Y lo que da cuenta del documento es que el problema, el mayor de los problemas a resolver en este momento es el marco institucional. Sí, según el Atlas, el problema principal está en que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, o los gobiernos o el Estado como tal no hace lo que tiene que hacer. En realidad yo diría como la sociedad en su totalidad, porque es una cuestión más de normas, leyes y cómo nosotros nos interrelacionamos. A veces cuando yo escucho las críticas hacia la Asamblea Legislativa, esto ya es aparte, ¿verdad? Es una cuestión más política. Bueno, es un reflejo de lo que nosotros hacemos y cómo nos interrelacionamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que yo creo es que sí hay unas limitaciones, por supuesto, de parte del gobierno, que es el que fabrica leyes, pero también esa misma dinámica no es achacable directamente hacia este sector, sino es nuestra sociedad. Es que no tenemos un punto de acuerdo entre los sectores que están involucrados, o sea, no hay un proyecto país. No hay un proyecto país, no dialogamos. No dialogamos, y esa es una dificultad muy grande. En otro estudio que he visto, una tesis de doctorado sobre el diálogo, nunca, cuando se dice vamos a dialogar, nunca hay diálogo, porque siempre hay alguien que gana o pierde. Entonces, si hay alguien que gana o pierde en un diálogo, eso no es diálogo. Entonces, no sabemos dialogar, y ahí creo que la filosofía podría intervenir
en esos procesos, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de lógica y argumentación, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, porque el diálogo implica, bueno, yo tengo esto, tú tienes esto, yo puedo ceder en esto, yo puedo ceder en esto, se llega a un acuerdo en el que todas las partes salen favorecidas en el proceso, y eso no se da en Costa Rica, ¿no? Tenemos una dificultad muy grande, creo que en el mismo sistema educativo no nos enseñan a dialogar. Consideramos que dialogar es como estar en el TikTok o en Facebook peleando, ¿verdad? Me parece que por ahí hay esta idea es muy interesante, digamos, este vínculo, ¿verdad? Que podríamos establecer ahí. Sí, por supuesto, y los procesos de escucha generalmente Sí. cuesta mucho, nosotros los tomamos en serio, ¿verdad? Decimos, bueno, no podemos escuchar a la otra persona, pero no generalizamos, no llevamos más allá de ese tipo de acuerdos y si nos desfavorecen en la sociedad, mucho ese tipo de cuestiones, y ahora que se han profundizado un poquito más, se va a ir demostrando donde se va profundizando los problemas que arrastramos y que ha sido casi que imposible poder resolver. Sí, 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 ese asunto, y cómo resolver eso, ¿no crees? Esa falta de interacción, de diálogo. Bueno, otro tema, digamos, hay una de los obstáculos es como que los procesos no coinciden, digamos, los procesos de los diferentes sectores no coinciden, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque se dio en la Universidad de Costa Rica durante la pandemia con los medicamentos, las tecnologías para combatir la pandemia y los tiempos de la universidad y los tiempos de la Caja Costarricense de Seguro Social no coincidían, ¿verdad? Entonces, los plazos de contratación de profesores, cuando se terminan los proyectos y no hay continuidad, ¿verdad? Todo eso produce rupturas dentro del sistema y no produce los vínculos. O sea que hay una serie de problemas de ese diálogo, ¿verdad? Además, recuerda, habíamos visto que los protocolos de la universidad, todos esos proyectos pasaron los protocolos de la universidad, pero no pasaron los protocolos de la caja, porque pareciera como que la caja tenía protocolos más estrictos, y ahí también había un desfase para que un invento en el cual se invirtió, se puso mucho trabajo, no pasó a convertirse en una innovación porque no entró en el mercado. Recuerden aquí, según como hemos visto en el triángulo de Sábato, el sector productivo puede ser empresa privada o institución estatal o empresas estatales, ¿verdad? Entonces, en este caso, aunque el vínculo de la universidad con lo estatal es mayor, puede estar por ahí del 30%, ¿verdad? Es muy bajo todavía, ¿verdad? Porque 30% más un 15% son 45% apenas del vinculación con los otros sectores, ¿verdad? Entonces, sí, esa dificultad me parece que está ahí muy presente, digamos, en estos procesos. Claro, los patentes y ese tipo de cosas son procesos muy largos que hay que patentar en Costa Rica, pero además hay que patentar en otros países, ¿verdad? Entonces, eso también, digamos, tiene dificultades, ¿verdad? En los procesos de innovación, que tiene que ver con todo lo que es lo que los institucionalistas llaman el desarrollo por las instituciones. Sí, y la otra, me parece muy interesante esta idea de que el cambio tecnológico en última instancia lo produce la empresa. Sí. Nosotros lo que hemos revisado es la teoría de económicas evolucionistas, dos y todos ellos, ¿verdad? Y efectivamente, si las empresas no asumen, depende de qué tipo de empresas, es una discusión que hemos tenido, si cooperativas, si mini empresas, o si transnacionales, o sea, eso es una discusión muy seria, ¿verdad? Entonces, a eso habría que verlo, ¿verdad? Me parece que es uno también de los problemas más importantes ahí en este aspecto. Me llamó mucho la atención, este es como comentario también, que hay muchas empresas de sobrevivencia, ya está, sí, ese dato de que una mini empresa no dura más de 4 años,
¿verdad? Ya la investigación de Anadelia sobre trabajo informal de mujeres y una investigación de una profesora de la sede del Pacífico sobre las pymes en Punta Arenas, que las compara con las de Chile, muestran, digamos, los mismos resultados, ¿verdad? Y entonces, y ahora tengo unos estudiantes en generales que están haciendo una investigación, bueno, vamos a ver, ellos dicen, sí, tenemos empresas de sobrevivencia, ¿cómo podríamos convertir empresas de sobrevivencia en empresas de mayor escala y produciendo beneficios para la población y ayudar a sacar de la pobreza a la gente? Pero eso, y ahí sí, esa parte más operativa, eso sí, ya los filósofos no entramos, ¿verdad? Pero sí podemos detectar los problemas y discutir los problemas. Por Sí, supuesto. ujú. Uno de los grandes problemas vinculado a esos los problemas de déficit fiscal, porque el incentivo que uno podría pensar es definitivamente decirle, bueno, es que si las empresas tienen sus años iniciales, problemas de financiamiento, podemos hacer, bueno, bajar un poquito las cargas tributarias, porque hacemos con el problema fiscal. Entonces, y son un montón, ¿verdad? Y son de supervivencia. Y simple un cambiecito de esos puede generar bastantes problemas para la hacienda pública, problema que está viviendo el país y que arrastra desde el 2018. Pero no hacerlo también genera problemas. Entonces, en esas discusiones es donde podría estar el aporte, sin duda, en la reflexión, como siempre, y además en hacerlo notar. Muchas veces estos temas quedan ahí, ¿verdad? Y no hay, o sea, no hay mayores acciones relacionadas. Correcto. Bueno, otro tema que me llama la atención es que está como implícito el triángulo de Sábato, ¿verdad? De innovación tecnológica y las modificaciones que le hace al Drupal, ¿verdad? Esos textos que son de los años 70, que ya preveían, digamos, cómo sería un sistema central de innovación, no han perdido vigencia, me parece a mí. Bueno, ahora en Europa le llaman la triple hélice, ¿verdad? Dice que los latinos le robamos la idea a los europeos, ¿verdad? Pero recuerdan, es Ernesto Sábato del grupo Bariloche, ¿verdad? Ingeniero, el que planteó este vínculo entre los tres vértices del triángulo, ¿verdad? La estructura del poder, la estructura productiva y la estructura de innovación que puede ser muchos sectores. Luego le agrega las finanzas, bueno, aparecen las ONGs, habíamos hablado anteriormente de que las ONGs de desarrollo, ¿verdad? Cumplen un papel también, aunque es muy, en los datos que vos pones, es el nivel más bajo, ¿verdad? No están tan potenciadas, ¿verdad? Ese trabajo de las ONGs. Sí, Sí, está ahí. y como que es constante, ¿verdad? Ahí, Sí, ese gráfico me llama mucho la atención, por eso. Hay que ver cómo ha evolucionado esto también, ¿verdad? En estos últimos años. Sería interesante. Las nuevas políticas, para mí se han profundizado los problemas, pero es una apreciación personal. Puede que esté equivocado. Pero si hay esfuerzos, en realidad si hay esfuerzos de hecho, sí, la promotora entiende de los temas, tiene este documento y sí ha generado nuevos esfuerzos para volver a Sí, entenderlo. a mí lo que me parece que en la historia sí hubo en Costa Rica, con diferentes gobiernos, mandos medios que compartían un mismo marco teórico, ¿no? Sobre todo en el PLN y el PUS, los mandos medios que ocuparon lo que era el CONICID y otros puestos, el ministerio y demás, compartían como una base teórica, compartían lo del triángulo de Sábato, por ejemplo, Dorian y otros, ¿verdad? Entonces, y habían estudiado con Luis Camacho y demás, ¿verdad? Entonces, habían llevado los cursos bueno, no sé si habían llevado los cursos de filosofía, pero sí, digamos, tenían muy presente el triángulo de Sábato y otros elementos para ver cómo podrían cerrar e interrelacionar el sistema de innovación tecnológica. Entonces, yo creo que hay un trabajo que ha hecho la filosofía y sobre todo la filosofía analítica en Costa Rica, es el análisis de modelos, que ya habíamos visto, el análisis conceptual, el análisis lógico de los planteamientos y la base epistemológica que se presenta en las propuestas. Sí.
Bueno, creo que con esas intervenciones podríamos Terminar, está bien. terminar. Sí, a no ser que a ustedes se les ocurra algo. Sí. Estoy pensando, hay una parte donde explicaba sobre la filosofía, ¿verdad? Se mostraba en algunas áreas muy raro. Sí. Y pensaba en si esto Claro. podría, y ciertamente estas áreas están en desarrollo, de creciente, justamente todo ese tema de lo que va a seguir desarrollándose, eso podría correlacionarse con mayor empleabilidad de filosofía, de filósofos, o sería la filosofía como irreemplazable fácilmente por otro profesional en otra área. Bueno, a mí me parece que eso depende mucho de ustedes. Depende mucho de ustedes en que vean en el Sistema Nacional de Innovación, sobre todo en las empresas, sobre todo con los otros actores, que hay posibles formas de interrelacionarse. Es decir, yo lo pondría como desarrollar algunas estrategias para que filosofía, ustedes como estudiantes, puedan apropiarse de estos temas, escribir, no tener miedo, ir hacia adelante, aportar, vincularse. Generalmente esto es importante, lo vemos en otros países. Aquí me parece más difícil. De hecho, en la nueva concepción de la Promotora Nacional de Innovación, yo no veo en ningún lado de filosofía. En el CONICYT sí estaba. Antes estaba y había ministros, bueno, directores del CONICYT que eran filósofos, Roberto Murillo, por ejemplo. Fue filósofo y estuvo dirigiendo el CONICYT y hemos tenido ministros que también han estudiado filosofía y ministros filósofos en el Ministerio de Educación, pero ahora eso como que no figura. ¿Verdad? Bueno, Daniel Oduber, ¿se acuerdan? Que era abogado y filósofo al mismo tiempo. O sea, hemos estado en algún momento, pero como que ese perfil ha bajado mucho, en nuestros días. Entonces habría que ver. Bueno, Claudio Gutiérrez, ¿verdad? También tuvo un papel muy importante en estos procesos y así por el estilo. A mí, digamos, a este aspecto, hay una forma en que la filosofía se vincula con la tecnología en robótica, ¿verdad? Porque, digamos, si uno ve la historia de la filosofía, ya habíamos visto que Leibniz, a partir del análisis de Li Ching descubre, digamos, el sistema binario ceros y unos, que no es una idea occidental, sino que también es una idea que aparece en Oriente, ¿verdad? Entonces, es una idea filosófica que tiene aplicaciones tecnológicas, ¿verdad? También, últimamente, digamos, en las discusiones sobre si podemos construir un robot ético, ¿verdad? Lo que se hace es una especie de combinación de teorías, Kant con virtudes, con ética feminista del cuidado y otros elementos. Es un asunto muy interesante, ¿verdad? de cómo se hace ese planteamiento. Luego, porque hubo un momento de estancamiento de la robótica y un desinflamiento, pero luego se retomaron técnicas de la ingeniería, pero también se tomaron ideas de la filosofía. Por ejemplo, la teoría de los actos de habla de John Searle y Austin, la teoría de los juegos, que se usa tanto en economía, el dilema del prisionero, ese tipo de cosas, son aplicaciones de filosofía que se están utilizando en robótica, y así por el estilo otras teorías filosóficas que están muy de boga. Claro que los filósofos tendrían que desarrollarse más en lógica, ¿verdad? Para poder ahí aportar, un poco más en estas ramas. Y ayer estaba viendo una profesora de filosofía de secundaria, para poner un caso, digamos, donde ella tenía pocas horas, ¿verdad? Y a veces repartidas en colegios. Y de un pronto a otro, en un colegio tiene tiempo completo, porque no solamente hace filosofía, no solamente da las clases de filosofía, sino que se involucró en una cosa, en la otra y en la otra, digamos, y es una figura muy importante en el colegio. Ella todo el mundo la conoce, todo el mundo la cita. Ese papel es solamente, como dices, es solamente responsabilidad del profesor, pero como colectivo, digamos, la gente de filosofía debería plantearse esas estrategias de dónde intervenir, cómo intervenir, para qué intervenir.
¿verdad? Y entonces me parece que eso sí es muy interesante en este país. Digamos, en Michigan, algunos filósofos, para poner otro caso, ¿verdad? Lo que hacen es, son como proyectos de acción social en donde dan asesorías a los estudiantes de bachillerato sobre filosofía y empleo, ¿no? Capacidades para desarrollar empleo. Bueno, y es que eso está en Nussbaum, ¿verdad? En Marta Nussbaum, la filósofa, y Amartya Sen, digamos, cómo la filosofía puede tener una serie de discusiones sobre cómo desarrollar capacidades, porque eso estaba en el sistema educativo, ¿verdad? Y entonces eso resulta ahí muy interesante en esa línea. Sí, es como más filosofía aplicada, ¿verdad? Sí. No, y la cuestión del discurso, una anécdota, yo también le pregunté a las diferentes vicerrectorías de docencias qué acciones, desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas y científicas, han tomado desde los planes de estudios. Y filosofía me dio una respuesta que a mí me parece muy vacilona, porque dice, vean, nosotros no estamos haciendo nada para la actualización curricular respecto a eso, pero tenemos curso de lógica simbólica, tenemos ética, tenemos historia o filosofía de la naturaleza, tenemos revoluciones científicas, tenemos los cursos de filosofía de la ciencia. No han hecho nada, pero tienen todo eso, dice. Y además tenemos una profesora invitada que está haciendo todo un estudio sobre las carreras y las disciplinas STEM. Entonces dice, ¿cómo que no tenían nada? Si tienen un montón de cosas. Lo que pasa es que en el discurso tal vez no lo reconocen o se han quedado, por decirlo así, como desplazados. Un ejemplo de esto también es la Escuela de Antropología de Reglón, puso, nosotros no tenemos nada que ver con eso, casi que no nos interesa. Sin embargo, cuando estuvimos hablando sobre la cuestión esta de semiconductores, Intel dijo, no me quiten humanidades porque yo necesito antropólogos, o sea, ni ellos lo saben. Correcto, no. Además, por ejemplo, cuando una ocasión la Universidad de Costa Rica innovó en unas papas para producir papas industriales, para freír, ¿verdad? Claro, la innovación fueron a Cartago, a los campesinos y demás, pero como no había un antropólogo que hiciera el contacto y la transición entre la ciencia de la universidad y la siembra y la cultura, ya no resultó. Luego hubo otra, ¿verdad? Y ahí sí hay antropólogos, ¿verdad? Entonces, sí, porque es muy importante, digamos, el conocimiento del grupo en el que se va a insertar una tecnología, porque es algo nuevo que está ahí y eso va a requerir un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Bueno, y es que quería decir que es que la filosofía a veces no está ni siquiera en los comités de bioética, y los cursos de ética de los abogados los dan abogados, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? Y no es lo mismo, simplemente chequear, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, a tener una reflexión, ¿verdad? Filosófica sobre los problemas. Es distinto, ¿verdad? El asunto. Correcto. Sí. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario. Sí. Todo lo que es cultura de caudal. Opinión mismo de la compañía de los estudiantes, y una de las cosas que es que no sabemos qué vamos a hacer. Álvaro va a hacer la cátedra para dar el curso de desarrollo y todas estas cosas que está al final, es todo un campo abierto para la filosofía, para la filosofía. Y como dice usted, están todos los puntos ahí, pero no hay ese enlace. Y yo creo que podemos decir algo sobre el antropólogo aplica para el filósofo. Yo hablaba con el tope de uno en la cátedra o en los libros que encierran ese paso a hacer todo complicado, hacer tratales con una temporada, un instrumento para medir el clima y todo eso, después se quedaron viendo y una vez, 7 millones de años por así, no recuerdo el nombre, pero no es un mismo año, pero no recuerdo la historia de y, digamos, está ese campo, es la calidad de la filosofía y la filosofía no nos enseña a hacer nada y ese campo, y yo le planteé personalmente, el presidente de la asociación, tendría la posibilidad de que entre la asociación y el CONAIE, Sí, CONAIE. hay ahí como
sea una unión. Una cosa es ser profesor en la escuela de filosofía, y otra ser estudiante en el 2024. Entonces no sé si creo que había grabado que se dice no importa. Sí. Vamos a ver, yo salí de la Facultad de Filosofía y me fui a estudiar Economía. Casualmente, por esa misma discusión interna mía de qué puedo hacer yo aplicado. Y bueno, me fui y estudié Economía, tuve otras visiones diferentes de lo que es el mundo. Primero, tuve la oportunidad de conocer la dinámica de mercado y a partir de ahí observar que, bueno, hay cosas definitivamente que requieren reflexiones y que no están absolutamente bien, pero también está mal alejarse o tomar completamente distancia de las cuestiones empresariales, porque por ahí está, de alguna u otra forma, condiciones de empleo y demás otras cosas que les pueden contribuir, ¿verdad? Entonces, si me preguntas de mi propia experiencia, yo intento en cada una de mis investigaciones, aunque no tengan nada que ver con filosofía, meter algo de filosofía. Primero, porque me siento en deuda con la carrera, por todo como, no sé por qué, pero yo me siento muy tranquilo en la vida y no sé por si es por haber estudiado filosofía, como por tener ese algún tipo de conocimiento un poquito más allá que me logra entender las causas y no tanto concentrarme en todos los efectos, por decirlo así. Entonces, desde Conaris sí, yo no puedo hablar en nombre de la institución, definitivamente, pero lo que sí les puedo decir es que hay una oportunidad grande para que como estudiantes de filosofía puedan dejar atrás las cuestiones, ¿cómo que puedo decirlo? Como las cuestiones de no querer o de no ver cuestiones en que se puedan relacionar con el mercado. Hay muchas formas, hay muchas formas. De hecho, con solo en que ustedes piensan en el proceso de innovación, en el que usted tiene una idea y que llegan a materializarlo en un producto o en una mejora técnica, ahí estamos hablando de filosofía. De hecho, me acuerdo muy bien una clase aquí en la facultad en el que a mí me explicaron dialéctica con la caja de zapatos de Homero, por decirlo así. Yo tengo una idea y trato de hacerla y me salió esa cosa, que puede ser una cosa muy mala, pero también puede ser una cosa muy buena. En ese proceso de llevar a cabo y de pensar en una idea y poderla traer al mundo, hay filosofía, definitivamente. La hay. El problema es primero identificar las potencialidades que tiene la carrera para contribuir, sobre todo, si no es al sector empresarial, hay un gran grupo de actores en el que se puede estar contribuyendo y no guardar silencio, es decir, seguir adelante sin ningún complejo, con mucha firmeza. En realidad, filosofía tiene mucho que decir, no solo en este campo, en casi todos los campos. Yo no encuentro ningún campo en el que filosofía no pueda dar aportes. Y aunque sean aportes muy pequeñitos, aportes discrecionales, porque al fin y al cabo no tenemos la capacidad como para incidir tanto en cuestiones, se puede ponérselo así, como de financiamiento. Sí podemos atender como esas cosas que no nos suenan bien desde la lógica o de cualquier otro campo, puede ser desde la ética, y a dar aportes, decir, hey, miren, por aquí hay un error, por aquí podemos pensarlo mejor, o simplemente contribuir, generar discusión. Ya cuando ustedes logren generar alguna discusión, ya ganaron algo, porque por lo menos se está discutiendo. El problema es el silencio, y en ese silencio, y en un silencio que más bien les perjudica, porque, bueno, todos sabemos que filosofía ha perdido alguna capacidad para generar empleo, pero no es, bueno, esto lo voy a poner así, no es solo filosofía, hay un montón de campos en el que también están teniendo algún tipo de problemas. Llevar esas reflexiones a otro nivel y poderlas involucrar y poderse hacer presente en este tipo de, de actividades económicas que son más dinámicas, podrían favorecerles sin duda. Pero realmente no sé cómo cómo llevarlo a cabo si no es por medio de lo que ya sabemos, que es generar conocimiento, compartirlo y poder generar algún tipo de discusión. O sea, el peor escenario en el que podemos estar quedarnos callados. Sí, tal vez sirva que hay en algunas otras universidades programas diplomados o maestrías en filosofías aplicadas y otra serie de cosas
Eso podría ayudar, digamos, tener algún estudiante que que se especialice en ese tipo de asuntos. Podría ayudar. Sí. Bueno, también estoy pensando que la UTN, por ejemplo, acaba de crear una nueva maestría relacionada a la innovación y el cambio climático. Esos son temas de interés de filosofía. Correcto. Entonces, generar ese tipo de espacios y además contribuir, claro, lo difícil es que usted pueda convencer bajo el discurso y bajo, ¿qué se puede decir? Es que no sé cómo expresarlo sin que suene como raro, pero como desde el escondite que podríamos estar metidos como filosofía, de poder ir a llevar y exponer, que, bueno, aquí ponemos algún aporte, aquí tenemos que decir, de hecho, ellos se necesitan cursos de ética, generalmente ética es lo que siempre se habla, ¿verdad? Cuando se está en eso, bueno, pero también hay otros tipos de cursos o de aprendizaje que se puede desarrollar desde la filosofía que contribuye Sí, a innovación en cada una de sus ramas, porque innovación ahora se habla por todo, por todos lados. por todo lado. Sí, ya no es solamente tecnológica, es en muchos ámbitos. Sí, ayer que estábamos en otro conversatorio con estudiantes de enseñanza de la filosofía, decían, no, es que ustedes tienen que darse su lugar. Que lo van a mandar a dar clase al galerón que está por allá escondido. No, yo ahí filosofía no. ¿No? Que me van a dar solamente las clases los viernes, ¿no? Porque los viernes ya la gente no va a llegar, entonces, no, quiero 8 horarios, ¿no? Sí, es que hay que defender la profesión. Hay que defenderla sin duda Sí. y hacerlo estratégicamente, contribuyendo hacia... Esto es una gran oportunidad para mí, la innovación tiene su parte, además reconocida internacionalmente, que filosofía puede aportar. Yo no me imagino un mapa de estos construido aquí en Costa Rica, en el que digan, bueno, es que filosofía tiene aporte en cuestiones tecnológicas. De hecho, ni la escuela lo cree, yo lo vi porque lo recibí en respuestas. Y sin embargo, tiene un montón de cursos que sí lo podrían relacionar. Podrían articularse. Y sin duda, el problema es en el discurso. Empezamos con el discurso, igual que en el marco institucional, que se tiene que ver cómo se interrelaciona todo. Nosotros también podríamos poner en duda nuestra forma de relacionarnos discursivamente con los otros sectores de la sociedad, empezando con las empresas. Sí. Bueno, yo creo que ya hemos discutido bastante el asunto, por lo menos quedan inquietudes en el aire. Complementamos esta conferencia y los temas que nos dieron con los otros estudios que hemos revisado y sacar conclusiones filosóficas sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y entonces quedamos para el martes, para la siguiente conferencia sobre los nodos de innovación y emprendimiento. Ese es muy interesante, porque ya va metiendo inteligencia artificial en todos los nodos, ¿verdad? Y yo estoy en la red de investigación de innovación. Entonces, ahí el asunto es, ¿qué puede aportar usted como filósofo? O sea, usted desde su profesión, ¿qué puede aportar a la red, ¿verdad? En la discusión y demás? Entonces, ahí hay que ganar el espacio. Yo traje un par de libritos para compartirlos con los compañeros que participaron. Casualmente uno es de inteligencia artificial aplicado al empleo y el otro es de procesos tecnológicos y democracia. No, claro. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el martes. Pasen bien. Hasta luego. Sí, muy interesante. ¿Vos has revisado ese informe del Estado de la Nación? Posiblemente lo revisamos en este estudio, que ya no recuerdo muy bien. Pasen bien.
Quería preguntarle si se no podía sí, está bien. Faltando la necesita. O no, ahorita estamos muy cansados. Iba a tener la misma fue muy bien. Gracias. El modelo beneficio. Preguntarle también si podría incorporar algo, bueno, tiene un documento de presentación también, hagamos algunas ideas, porque es sobre la acción, ¿cómo lo quitaría? Camilo, sí, Camilo. Camilo, todas las competencias. Ahí está el texto de imagen. Por eso puse amigo, porque este texto puede estar. Está bien. No, no. Bueno, hasta luego.